Isnotú, un pueblo lleno de gracia y que fue testigo directo del nacimiento de uno de nuestros personajes más queridos y más arraigados en el corazón del pueblo venezolano, nuestro amado doctor José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández Cisneros nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, un pequeño pueblo en el estado de Trujillo, Venezuela. Sus padres, Benigno María Hernández Manzaneda y Josefa Antonia Cisnero Mancilla, eran conocidos por su profunda fe religiosa y su compromiso con la comunidad. Desde una edad temprana, José Gregorio mostró una inclinación por la ciencia y la medicina, así como una devoción religiosa intensa. Sus padres fomentaron estos intereses asegurando que recibiera una educación sólida. A los 13 años, José Gregorio se trasladó a Caracas para continuar sus estudios. Ingresó al Seminario Tridentino de Santa Rosa de Lima con la intención de convertirse en sacerdote, pero su pasión por la medicina lo llevó a la Universidad Central de Venezuela, donde se graduó con honores en 1888. Durante su tiempo en la universidad fue conocido por su dedicación y compasión hacia sus pacientes, incluso cuando todavía era un estudiante. Deseoso de ampliar sus conocimientos, José Gregorio viajó a París en 1889. Estudió en la Universidad de París, especializándose en microbiología, histología normal y patológica, bacteriología y fisiología experimental. Su experiencia en Europa fue fundamental para su desarrollo profesional y siempre mantenía contacto con sus seres queridos en Venezuela. En 1891 regresó a Venezuela y fue nombrado profesor en la Universidad Central de Venezuela. Introdujo técnicas y prácticas modernas en el campo de la medicina, convirtiéndose en un pionero en la enseñanza de la medicina en Venezuela. Al doctor José Gregorio Hernández se debe la introducción del microscopio en Venezuela, del que además enseñó su uso y manejo. También introdujo otros instrumentos científicos que trajo desde Francia. El 14 de septiembre de 1909 es nombrado profesor de la Cátedra de Anatomía Patológica Práctica, la cual funcionó anexa al laboratorio del Hospital Vargas y de la cual se encargó hasta la creación de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad Central. Por otra parte, fue el fundador de la Cátedra de Bacteriología, la primera de esta disciplina en América y la primera persona en Venezuela en publicar un trabajo de dicha disciplina, Elementos de Bacteriología, en 1906. Además de 11 trabajos publicados y 2 que quedaron inéditos en el campo científico, escribió también 5 obras literarias. José Gregorio no solo fue un destacado médico y profesor, sino que también dedicó su vida a atender a los más pobres y necesitados. Su bondad y su altruismo lo llevaron a ser conocido como el médico de los pobres. Era tan devoto a sus pacientes que en una ocasión atendió a un paciente en un barrio muy humilde que no tenía dinero para pagarle. José Gregorio le dijo: "No te preocupes, la salud es un derecho de todos. Vamos a curarte". Durante la pandemia de gripe española en 1918 y 1919, trabajó incansablemente para atender a los enfermos, arriesgando con ellos su propia vida. Su compasión y sacrificio dejaron una huella imborrable en el corazón de los venezolanos. El 29 de junio de 1919, en horas de la tarde, José Gregorio sufrió un trágico accidente. Fue atropellado por un automóvil conducido por Fernando Bustamante, un joven mecánico de 28 años de edad, en la parroquia La Pastora, en Caracas, Venezuela, mientras se dirigía a atender a un enfermo. Su muerte causó un profundo dolor en el país. Su funeral fue un evento multitudinario, con miles de personas asistiendo para rendir homenaje al médico que había dedicado su vida a ayudarlos. Para su beatificación tuvieron que suceder algunos milagros comprobables de su intercesión divina, entre los que se encuentran el de Yaxuri Solórzano Ortega, de 2017. Una niña de 10 años sobrevivió a un disparo en la cabeza. Los médicos no esperaban que sobreviviera, pero su madre oró a José Gregorio Hernández y la niña se recuperó milagrosamente sin secuelas neurológicas. Este milagro fue reconocido oficialmente por la Iglesia Católica. Otro de los milagros que fue tomado en cuenta para la beatificación de nuestro querido doctor José Gregorio Hernández fue el acaecido a Rafael Tirado. Sufrió un accidente de moto y se le diagnosticó muerte cerebral. Su familia oró fervientemente a José Gregorio Hernández y, contra toda expectativa médica, Rafael despertó y se recuperó completamente. En 1986, el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable
y en el 2020 el Papa Francisco aprobó su beatificación, convirtiéndolo en el primer beato laico venezolano. El doctor José Gregorio Hernández es recordado no solo como un brillante médico, sino como un santo, un símbolo de esperanza y un ejemplo de vida dedicado al servicio de los demás. Su legado continúa inspirando a generaciones de venezolanos y personas en todo el mundo. Así concluye la historia del doctor José Gregorio Hernández, un hombre cuya fe y compasión trascendieron las fronteras de su tiempo, dejando un legado eterno en el corazón de Venezuela. La obra de Dios es maravillosa y su intercesión lo es aún más. No importa si crees o no en Él, al final, y lo que realmente importa es aferrarse a que cosas milagrosas y sin explicación suceden, y cuando eso pasa, nos hace ver y sentir la vida de otra manera. Nuestra energía suprema universal lo es todo. Su poder ilimitado y su voluntad siempre prevalecerá. Si el video te gustó, dale like y si deseas suscribirte, estaré muy agradecida. Nos encontramos próximamente en otro relato más en donde nuestro Ser Supremo Creador es el protagonista principal. Muchas gracias a todos.